Vamos a proceder al coloquio, que necesariamente tendremos que reducirlo en el tiempo. Pido excusas en nombre de la mesa de que nos hemos pasado entre unos y otros 15 minutos. Entonces no podremos llevarlo más allá de 10 minutos, si no, no daremos tiempo al café y luego se quiere empezar todo lo puntual que se pueda la sesión de comunicaciones a las 12. Bien. Ahí hay un plegario. Ahí. Les agradezco a todos estas intervenciones tan brillantes, para mí realmente tan nuevas. Yo soy del mundo de los hebraístas. Yo únicamente sugiero a los dos últimos ponentes, a Mercedes y a Hermenegildo, todas estas tradiciones que ustedes han estado, yo he escuchado ahora, a mí me han recordado las tradiciones hebreas que se leían en la sinagoga, los targumín, que son las traducciones para arameas, cuando el pueblo ya no hablaba arameo, ni entendía el arameo bíblico, y entonces esas lecturas se han ido haciendo continuamente en la sinagoga. Y especialmente las de Dina, como las de las mujeres de Abraham, y Sara y Agar, Isaac e Ismael, están muy desarrolladas justamente ahí. Y tienen muchos elementos comunes con lo que se ha leído aquí ahora mismo en los autos. Y claro, yo establezco inmediatamente, hay una relación entre esos autos y lo que se oía en las sinagogas por parte de los conversos, o los que serían después conversos, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante el que se viera eso con las tradiciones targúmicas que se leían en la sinagoga y que eran conocidas en España. Las traducciones de los textos targúmicos, sobre todo del Pentateuco, están editados en las diversas recensiones que hay en español y trabajado por autores como el profesor Díez Macho, que fue el padre de los targumistas actuales, de nosotros, y se pueden consultar, se pueden leer y ampliamente todas las recensiones, la oficial de Onkelos, la neófita de Pseudo Jonathan, etcétera. Simplemente hacer esta observación, porque es muy interesante para comparar y ver la relación que hay entre esos autos y los que han oído esas historias en las sinagogas, los conversos. Y puede ser una relación que esté muy mediatizada por algunos otros, pero ciertamente hay algo de relación en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco la observación. Ahora, eso para nosotros, para mí por lo menos, yo no sé si Mercedes habla hebreo todos los días en su casa, yo no lo sé, pero la llegada a esas fuentes para nosotros, para mí en concreto, resulta extremadamente difícil. ¿Están traducidas? Sí. Ya me has fastidiado. Porque entonces ya no tengo, me lo tengo que leer. Gracias. Vale, Eva. Sí, muchísimas gracias por las tres exposiciones, porque han sido realmente fantásticas. Y quiero agradecerles que a lo largo de las exposiciones ustedes mismos me han ido dando respuestas a cuestiones que me habían surgido hace algún tiempo. Quiero agradecer al profesor Pérez Priego sus referencias al texto eucarístico de Santo Tomás, porque desde el punto de vista litúrgico encaja perfectamente en ese monobiblismo al que se hizo alusión. Me ha explicado perfectamente la selección desde el punto de vista dramático, teológico, de las escenas del Nuevo Testamento. Pero además, en las intervenciones de la profesora de los Reyes y de Hermenegildo, quería hacerles una pregunta. La selección de episodios de la Biblia hebrea puede ser en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, en la representación de Adán no, porque ya viene de una tradición litúrgica. Pero en el resto de los casos pueden ser exempla, ex negativo para eso no es lo que hay que hacer. ¿Sí? Es decir, actitudes hebreas que no han de seguir los cristianos. Y de alguna forma también me ha sugerido lo que ha apuntado el profesor Pérez. Si no puede venir
esta selección de textos no puede venir de alguna tradición antijudía hispana. Vale. Uno de los dos. Sí, Rapidito, bueno, rapidito. Sí, rapidito. Podría ser, a mí, por ejemplo, no se me había ocurrido esta posibilidad, puesto que hay que remontarse bastante en el tiempo, cuando aquí en la sinagoga realmente se ejercía, porque a partir de la expulsión de los judíos ya las sinagogas no se actualizan, esto es la segunda mitad del siglo XVI, pero efectivamente los conversos conservaban esa tradición. Yo he dicho que se ha admitido la posibilidad por algunas... no nadie todavía por escrito, pero sí en conversaciones, de esa mayor presencia del Antiguo que del Nuevo Testamento en la posibilidad de que fueran conversos algunos de los autores. Es una hipótesis que no se puede demostrar debido a que no se sabe quiénes fueron ellos. Pero para mí, quizás la cuestión, no obstante, es interesante explorar ese camino que acaba de dar el profesor y puede venir de otra, diríamos, por otras vías, como expliqué antes. Son historias, diríamos, más dramáticas, más cerradas, más teatrales y quizás eso podía impactar más muchos episodios desgraciados, o sea, que son verdaderas tragedias. Eso quizá podría provocar más la catarsis en los espectadores, si hablamos en términos de tragedia griega o de tragedia española, que también la hay, la catarsis en los espectadores, o quizás provocar más su atención. No lo sé, o sea, yo apuntaba a eso, pero me parece interesantísimo y voy a intentar buscar esas fuentes porque, perdón, es muy importante. Yo creo, más allá de precisiones sobre los textos o tradiciones que se hayan podido utilizar, etcétera, etcétera, de lo que la verdad no me he preocupado. He tratado, y quizás es un pecado mío de siempre, de ocuparme exclusivamente del texto que tengo delante. Y para ello me parece fundamental echar mano de esa noción de semántica pluriestratificada, que esto se escribía y llegaba a mucha gente. Y cada uno lo veía según el farol que llevaba encendido. ¿Ves? Pero, no sé, tomo nota de lo que me decías, de lo que nos decías, porque es evidente que hay algo más, algo textual que hay que buscar. Estoy de acuerdo contigo. No te dejo. Hay por lo menos 2 o 3 manos, pero solo la primera, la de que está en este lado, vamos a permitir, y las otras las preguntan en el café porque no da tiempo. Bueno, felicidades a los 3. Yo nada más quería señalar que me parece que el proceso de amplificatio y de actualización no solo se da en el teatro del siglo XVI, sino también en el XVII. Me parece que es un poco más general. Y ya en el 17 encontramos la obra de Lope, La hermosa Esther, donde Mardoqueo y la propia Esther son judíos y son elevados. Entonces, yo sé que el proceso de persecución fue más amplio en la segunda mitad del 16, pero bueno, creo que el proceso de amplificatio siempre y de contextualización siempre estará ahí. Lo que señala sobre el pueblo judío, bueno, pues eso puede ser bastante interesante y es notorio en los ejemplos que has puesto. Gracias. Gracias, Isla. ¿Queréis decirle algo? No, que es que nosotros no hemos, diríamos, pues reducido al tratamiento en el 16. Yo ya apunté brevemente que todavía el teatro se encuentra pues un poco en pañales con respecto, bueno, no tan en pañales, pero sí con respecto a lo que va a ser el desarrollo en el siglo XVII, hasta tal punto que el teatro del siglo XVII tiene un amplificatio que se asemeja totalmente a la comedia nueva, lo que todavía no encontramos en este teatro. O sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú opinas. Insisto en lo mismo, Mercedes y yo nacimos en el siglo XVI, ella un poco después que yo. Pero sí me parece, hablando en serio, sí me parece necesario decir que estos textos son catequísticos, son textos de propaganda, cosa que no es la comedia. En un primer análisis no es de propaganda, pero en todo caso no es catequística. Vale, muchas gracias. La sesión la va a cerrar Juan Antonio con unas indicaciones de contenido. Gracias. Muchas gracias. Solamente 30 segundos
para una cuestión inmediata de intendencia porque el café se nos ha cortado más de lo deseable. Después de tendremos la segunda sesión de comunicaciones. Sobre todo pensando en aquellos que no vinieron a la sesión de ayer, les recuerdo que todos los accesos se hacen a través del edificio principal de Cilengua. La sala 1 está en la tercera planta de Cilengua, la sala 2 en la segunda planta y a las salas tercera y cuarta se accede a través de la tercera planta de Cilengua. Les prevengo muy especialmente contra los escalones de acceso a las salas 3 y 4 porque algún ilustre ponente ya ha tenido ocasión de probar la cera con la que dan lustre los frailes a los escalones. Y también recuerdo a los presidentes de sala, Javier Rubiera, Paco Peña, Delia Gabela y Piedad Bolaños, la necesidad de que se respeten escrupulosamente los tiempos, autoridad que pueda ejercer manu militares si fuera necesario. Muchas gracias. Buen café.